el desafío mayor que tenemos es, como decimos nosotros en el área, es cuidar a los que cuidan, ¿no? Ujú. Parece algo simple, pero llevarlo a la práctica es algo sumamente complejo. Te diría que si uno compara con otras industrias donde estuvo, es una responsabilidad mayor, suprema, porque vos sabés que cada decisión que vos estés tomando, no importa el área que lideres, tiene un impacto directo eh, en el paciente, en la persona que sufre, son profesionales que están todo el tiempo atendiendo el dolor, el malestar. La vocación alcanza y es una llave que abre puertas, pero no es la No única. es la única. No es la única. Hay que potenciarlas con otras competencias que son claves, ¿no? Poner en agenda la cultura del cuidado. Que todas las acciones que nosotros diseñamos, pensamos en recursos humanos, tienen que conversar muy bien con este propósito. Puentes al mundo laboral es auspiciado por Ticketek y Mandú by Visma. Hola a todos, bienvenidos a Puentes al mundo laboral. Esto es Puentes al mundo laboral, un espacio de unión y conexión entre el mundo del trabajo, la psicología y la realidad social. En cada espacio, en cada recorrido que vamos a realizar, entrevistaremos a referentes y a protagonistas de diferentes temáticas que nos llevan a un espacio de reflexión y conexión entre el mundo de las personas, las organizaciones y el desarrollo personal. Muchas gracias por seguirnos. Comencemos el viaje. Hola nuevamente, bienvenidos. Este es un nuevo episodio de Puentes al Mundo Laboral. Y en esta oportunidad vamos a estar conversando con Claudia Berni. Claudia es directora de personas de Grupo ACE. Grupo ACE coordina, digamos, y nuclea lo que es Medife, lo que es el Sanatorio Fino Quieto, también la obra social ACE, entre otras marcas. Y bueno, justamente ella tiene más de 20 años trabajando en todo lo que es el desarrollo del talento, trabajando en el liderazgo con personas en el día a día y puntualmente, dada su experiencia en el campo de la salud de estos últimos años, queremos hablar con ella y conversar sobre esta industria, sobre este nicho particular y vinculado también a su formación como psicóloga, ¿no? ¿Qué sucede en cuanto a las emociones, las conversaciones difíciles? ¿Cómo es liderar en este rubro que tiene sus especificidades y es tan complejo? Así que, bueno, bienvenida, Bueno, Claudia. muchas gracias por la invitación, ante todo, un placer poder compartir este espacio y bueno, contarles la mirada de lo que significa hoy trabajar en la industria de la salud, en un área que es siempre compleja como la que me toca liderar, que es el área de las personas. En primer lugar, contarte que un poco más de cómo es el grupo, cómo está conformada esta industria. Somos un grupo de 2.700 personas con diversidad de perfiles, desde los más asistenciales a los más corporativos. Trabajan ahí distintas generaciones, conviven más de 4 generaciones en esta manera de tener que abordar recursos humanos. También este es un matiz que tenemos que mirar. Hay diversidad de géneros, hay diversidad de geografías que tenemos que atender, con lo cual eso le pone un tinte muy particular, más allá del tinte que ya de por sí tiene la industria. Digamos, geográficamente tenemos presencialidad a lo largo y a lo ancho de todo el país. Eh, Así que bueno, el desafío mayor que tenemos es, como decimos nosotros en el área, es cuidar a los que cuidan, ¿no? Ujú. Parece algo simple, pero llevarlo a la práctica es algo sumamente complejo, eh, porque realmente a todos los que trabajamos en esta industria nos convoca significativamente el propósito. A mí en lo personal, digamos, cuando tuve un cambio de carrera, eh, conecté mucho con este propósito que me reconecta, valga la redundancia, con el Ujú. propósito que me hizo estudiar esta carrera que elegí, que es la psicología. Entonces, bueno, creo que todos los profesionales que trabajamos en esta industria nos convoca un propósito supremo, mayor, que es el cuidar a otros. Y para eso, como área de personas o como área de recursos humanos, tenemos un enorme desafío, que es eh, mejorar la experiencia de las personas que trabajan con nosotros, ¿no? Para que esta experiencia pueda tener un impacto más que positivo en las personas que nos eligen. Y Sí. en este sentido,
nos eligen personas que vienen al sanatorio y personas que quizás son afiliados y que no usan la prepaga hasta el minuto que tienen alguna consulta o algo y necesitan de este servicio. Entonces, en esa diversidad es donde Recursos Humanos emerge para dar servicio a estos diferentes matices de perfiles y de profesionales. No es un único negocio, una única industria, sino que son varias industrias de un ecosistema de salud. Y en este sentido, también geográficamente estar a lo largo y a lo ancho del país también nos obliga a atender a todo ese público que está en las sucursales de Medife en el interior o que tienen no sé, o farmacias que están en locaciones distintas. Entonces, cada acción que pensamos en recursos humanos tiene que abarcarlos a todos ellos, ¿sí? Las grandes dotaciones las tenemos ubicadas en el sanatorio, donde trabajan más de 1.000 personas, en el sanatorio Fino Quieto, en la prepaga 1.400 y el resto de las personas se encuentran en otras unidades de gestión más chicas, pero no por eso menos importante. Así que bueno, este es un poco el contexto de esta industria de salud que me toca liderar. En el sentido de las dificultades más significativas, te diría que si uno compara con otras industrias donde estuvo, es una responsabilidad mayor, suprema, porque vos sabés que cada decisión que vos estés tomando, no importa el área que lideres, tiene un impacto directo en el paciente, en la persona que sufre, son profesionales que están todo el tiempo atendiendo el dolor, el malestar, bueno, hasta inclusive situaciones muy dolorosas familiarmente y bueno, por eso nos desafiamos todos los días para mejorar la experiencia de estas personas que trabajan con nosotros, que eligieron, al igual que muchos de nosotros, cuidar a los que cuidan. Y en ese camino estamos. Es un camino que va cambiando, que digamos la pandemia vino y nos trajo un desafío grande, nos invitó a repensarnos también qué otras cosas distintas podemos hacer con estos profesionales, cómo los podemos visibilizar, cómo los podemos reentrenar, cómo podemos mejorarle la experiencia de su día a día laboral. Ese es un poco el objetivo, mejorar el día a día de las personas que trabajan con nosotros. Bien. Siento que, bueno, esta presentación tan amplia, ¿no? Y que dispara tantas aristas, habla de la complejidad, ¿no? Que Sí. tiene, por supuesto que hay otros rubros que también lo presentan, pero justamente como vos mencionás, hay como dos grandes aspectos, ¿no? A tener en cuenta. Me parece que por un lado, cuál es el público final al que uno dirige, ¿no? Su servicio, y con toda la diversidad que eso implica. Vos hablabas de a lo largo del país, por otra parte, diferentes momentos de la vida y diferentes necesidades de salud, de atención médica, de prevención, de atención, de seguimiento, ¿no? Creo que eso habla de una complejidad muy grande. Y por otro lado está, bueno, entender que para que esas personas reciban ese cuidado, todas aquellas que forman parte de la organización que los nuclea, bueno, tienen que estar cuidados y alineados, ¿no? Y poder articular entre sí ese servicio, con lo cual creo que ahí hay una complejidad enorme y yo creo que en el último tiempo se empezó a hablar más del campo, por ejemplo, de las emociones, ¿no? Y de, bueno, de otros factores que tienen en cuenta cuál es la carga muchas veces psicológica, ¿no? Que tienen las personas que trabajan en este tipo de ámbitos, donde están permanentemente en contacto con el dolor a veces del otro, con la necesidad inmediata de atención por parte del otro. Entonces, qué importante es abordar esas situaciones. Sí, es muy cierto lo que decís. Sí, en eso tiene un matiz particular esta industria, ¿no? O sea, es un negocio, por ejemplo, si pensamos en el sanatorio, que es 7x24, es un negocio que no duerme, o sea, hay gente trabajando los 365 días del año, tienen
particularidades de trabajar sábados, domingos y feriados, trabajar turnos noche. Esto no está presente en todos los negocios y en todas las industrias. Entonces, bueno, cómo trabajamos desde recursos humanos para garantizarles estas experiencias, ¿no? Y nosotros lo representamos como si fuese un viaje, decimos el journey del colaborador, que arranca desde el minuto que tenemos que atraer a una persona para que venga a trabajar con nosotros, para que se sume al equipo, todo lo que pasa durante la vida laboral y profesional de esa persona hasta el cierre del vínculo laboral. Y intentamos todas las acciones que lideramos es para atraer el talento correcto, para una vez que lo tenemos, digamos, ya fue incorporado, viva su mejor experiencia con nosotros, que nos siga eligiendo todos los días. Invertimos mucho en la selección con esos perfiles que buscamos, que tengan determinadas competencias que para nosotros son claves, cierta vocación de servicio, mucha adaptabilidad, mucha tolerancia a la frustración, sobre todo en los perfiles del mundo, como te decía antes, sanatorial, ¿sí? Después los demás perfiles son más tradicionales, pero la experiencia, ese journey, ese viaje del colaborador, buscamos que sea lo más homogéneo posible, que ese aterrizaje que haga la persona a la organización esté muy bien acompañado, que tenga una buena inducción, darle una propuesta de valor significativa, ¿sí? Nosotros tenemos montada la propuesta de valor en mejorar un montón de beneficios. Nosotros este programa lo llamamos que nuestro colaborador esté bien con él mismo, con su salud, con sus finanzas, y todas las acciones que vamos diseñando las pensamos para mejorar este día a día que ellos tienen, ¿no? Digamos, cómo potenciamos los beneficios para que sigan eligiéndonos a nosotros como una buena marca empleadora, cómo los entrenamos, cómo los desarrollamos mientras están con nosotros, y bueno, cómo los reconocemos también, que es un tema muy importante para este público que está todo el tiempo en contacto con temas no sencillos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, estar atentos a que el que dio la milla extra, el que dio ese plus, pueda tener su reconocimiento. Y el reconocimiento puede ser un premio, puede ser una charla con un director general. Bueno, vamos viendo en base a los públicos cómo podemos reinventar este programa bien a medida. A veces son reconocimientos individuales, a veces son reconocimientos a los equipos, pero sí entendemos y nos desafiamos como área de personas a tener una propuesta de valor robusta para poder fidelizarlos. Bien. Porque estamos convencidos que esa fidelización tiene un impacto en cada una de las personas que nos eligen. Excelente. Si es buena la experiencia de ellos, va a ser buena la experiencia que tengan para cultivar a ese paciente, a ese afiliado, y por ahí vamos gestionando, pagando los recibos de sueldo en tiempo y en forma, digamos, siendo prolijos en esta experiencia con ellos. Bien. Y en este acompañar, ¿no? Sí. a las personas, ¿cómo acompañan desde el lado de lo que les pasa y las emociones que puedan surgir en el día a día de la práctica? ¿Cuáles son las emociones que a veces estás viendo con más prevalencia y que requiere que tal vez ustedes estén acompañando más de cerca? Bueno, básicamente yo diría que hay emociones de dos tipos en este equipo, ¿no? Hay emociones que son transversales, que son cross, no importa en cuál de los negocios vos estés trabajando, pero hay una que para mí es la que yo te decía al principio, que tiene que ver con gente que tiene una vocación y tiene una convicción con este propósito. El propósito de una empresa de salud es cuidar a los otros, o sea, esa es la esencia, es potenciar el cuidado del otro cuando más lo necesita. Y en ese sentido, creo que esta competencia, por decirlo de alguna forma, es cross a todos. O sea, esta es una emoción que nos atraviesa, esta vocación que cada uno trae desde su lugar, que la pone al servicio del otro. Lo que yo veo en los equipos, en líneas generales, tienen que ver con temas de mucho orgullo por lo que hacen. El sentimiento, la emoción es la de orgullo, es la de compañerismo también, es la de solidaridad.
de ayudarse ante una urgencia, ante alguna situación más hostil, ante una situación novedosa. Imagínate en una pandemia si no tuvieron que desplegar compañerismo, solidaridad. Digamos, este es un elemento recurrente que se repite e insiste en los diferentes equipos. Y después como emociones, ponele más negativas, diría que es un público, es una audiencia que está sometida a situaciones de bastante estrés, ¿no? Entonces, ¿cómo balancear ese estrés laboral, esas tensiones del día a día con la vida personal? Y eso no es algo sencillo, es algo complejo, y ahí también buscamos acompañar, robusteciendo muchas propuestas que tienen que ver con mejorar el tiempo libre, por ejemplo, ampliar las licencias por maternidad, tenemos más días para los colaboradores, inclusive las licencias por paternidad. Bueno, en ese camino vamos yendo. Tener espacios de escuchas que son significativos. Tenemos internamente un comité de convivencia laboral, donde si hay algún problema que puede ser entre compañeros o entre un problema de trato de alguien con un paciente, puedan venir a conversarlos. Entonces, mucho espacio de escucha para justamente para estar cerca de ellos, ¿no? Y tratar de acompañar en esas situaciones más complejas y difíciles, porque realmente el estrés y el agotamiento se hace sentir, no solo en la pandemia, digamos, en una situación de normalidad, también hay en el día a día muchas situaciones de estrés. Así que esas son las emociones como que están más reflejadas en los colaboradores que nosotros acompañamos. Bien, y frente a eso me imagino también que las figuras de referentes y Los líderes. líderes tiene, digamos, un impacto en cómo lleva adelante los Sí. equipos. ¿Qué tipo de competencias, habilidades o qué recursos creen que es fundamental que el líder pueda tener dentro de esta industria para guiar hacia este sentido que vos transmitís? Exacto, yo lo dividiría en dos partes. Lo dividiría en los negocios más tradicionales, o sea, la gente que trabaja en la prepaga quizás está mucho más formada por formación en desarrollar la gestión de las personas, o sea, entonces estos líderes están como mejor equipados, por decirlo de alguna forma. No tan así los líderes que trabajan en el mundo asistencial, porque son de formación la mayoría médicos, que son jefes de servicio, y no tienen una formación ad hoc para, no digo que sean todos los casos, pero muchos de ellos, de tener personas a cargo, ¿no? Entonces es como que se ocupan del cuerpo, de lo técnico, de los síntomas, y hasta ahí vamos, pero digamos, un jefe de servicio tiene mucha gente a cargo. Entonces trabajamos bastante en equiparlos con herramientas de conversaciones, de feedback, de escucha activa, de la importancia de que si ellos manejan bien ese capítulo de su responsabilidad, que es el equipo, que son los temas de personas, van a ser mucho más asertivos, ¿no? Que si no lo manejan. Entonces también ahí invertimos en reentrenarlo, en que puedan tener conversaciones de desempeño con su gente. Obviamente no son perfiles de los que están más entrenados en estas materias, pero bueno, los estamos desarrollando y los estamos acompañando para que también vean los enormes beneficios que tiene tener una conversación con un colaborador, ¿no? Preguntarle cómo está, si tiene algún problema familiar, si necesita algo. Bueno, ir generando eso que es parte de la agenda de ellos. Sí, porque Que no es responsabilidad de otra área, es de ellos, ¿no? Es del rol del líder. Claro. Sí, el que está también más, el que conoce bien a su equipo, puede estar, digamos, en la cercanía del día a día, pero pienso tal como decís que en algunos roles asistenciales, el correrse de la atención directa con el paciente, ¿no? De resolver situaciones clínicas de manera directa, puede incluso hasta ir en una revalidación de cuál es el propósito, hacia dónde quiere ir, si bien por supuesto que el impacto sigue siendo muy importante, mediado por las personas de su equipo, pero tal vez el sentir que pierde control sobre la acción directa puede tener un proceso de reelaboración, de verlo y preguntarse si ese es la expectativa, ¿no? La motivación que tiene. Es hacerlos conscientes que tienen que poner en sus agendas temas de personas, de las personas de sus equipos.
Y esto no viene dado de entrada, eso es algo que se va construyendo y se va conversando. No es que yo tengo un problema con un colaborador y tengo que decir, bueno, cruzá a hablar con recursos humanos o andá a la oficina. No, el primer responsable de recursos humanos de su gente y de su equipo es el propio líder, el propio jefe de servicio, por decirlo de alguna forma, y hay que hacerlos conscientes del impacto que tiene y de los beneficios que tiene tener este tipo de conversación. A veces hay conversaciones que son más tensas, más incómodas, pero bueno, hay que ayudarlos y hay que coacharlos para que puedan liderar esas conversaciones también. Seguro que sí. Hablando justamente hablando de la salud, quería invitarte, Claudia, a hacer un ejercicio, ¿sí? Una especie de juego que está vinculado a esta industria, porque a mí me gusta llamarle el triage de los mitos. ¿Sí? Bien acorde a este negocio. Claro. Quería traer algunos mitos, ¿sí? Que se mencionan en el saber popular o bueno, en lo que es el día a día de las conversaciones humanas, y presentarte cada frase con la posibilidad de que vos puedas categorizarlo, ¿no? O plantear qué tipo de código es. Bien. Si es código verde, significará que ese mito es acertado, ¿sí? Que es correcto, que va por esa línea, que sucede. Amarillo es a veces o depende, y el código rojo sería es un mito, 100%, ¿sí? Por supuesto, con lo que vos quieras ampliar y comentar respecto de ese mito. Vamos. Así que si te parece, vamos por ese. Y el primer mito dice, quien trabaja en salud tiene una vocación que puede con todo. Sería un amarillo, depende. Okay. No se puede con todo. La vocación es un pilar clave para las personas que trabajamos en salud. Pero no es la única, ¿sí? La vocación facilita, simplifica, abre puertas porque te convoca al propósito, te convoca el atender a un otro, el estar cerca, el poder colaborar, pero necesitas en tu caja de herramientas otras competencias, ¿sí? Por ejemplo, la escucha, el pensamiento crítico, poder discernir si lo que estás haciendo es correcto o no, poder trabajar en equipos con otros, buscar el reentrenamiento constante, que es tan importante en medicina, porque, digamos, los profesionales que trabajan en salud se tienen que estar actualizando permanentemente. Y no hablo solo del mundo médico, también hablo del mundo de los enfermeros, de todo el ecosistema de salud. Hoy estamos trabajando ya con muchas cirugías robóticas y esto requiere un reentrenamiento en la forma de llevar un paciente al quirófano, no solo médico, por eso digo, de los instrumentistas, de todo el ecosistema que acompaña este negocio. Bien. Entonces digo, la vocación alcanza y es una llave que abre puertas, pero no es la única. No es la única. No es la única. Hay que potenciarlas con otras competencias que son claves, ¿no? Esa. Bien. El otro mito es, los médicos son los únicos que cuidan. No, error. Es roja esa. Esa es bien roja. Todos cuidamos. No importa qué rol ocupes dentro del ecosistema de salud. Nosotros como profesionales de recursos humanos te decía recién que cuidamos a los que cuidan y cada uno de los otros roles también tienen que estar alineados con ese cuidado, ¿no? Pensar rápidamente que si falta un colaborador, cómo yo desde recursos humanos busco cubrir rápidamente ese ausentismo, porque si no esa es una sobrecarga para el enfermero de ese turno noche o para el enfermero de terapia que no tiene más brazos para poder acompañar. Por eso todos cuidamos, cada uno desde su rol, con un impacto seguramente distinto. El médico tendrá mayor relevancia, mayor importancia por su saber, porque digamos es un negocio de medicina básicamente. Pero yo estoy convencida que todos cuidamos. El camillero que te lleva al quirófano, la instrumentadora quirúrgica, el anestesiólogo, la enfermera,
todo el equipo de hotelería para que estés en una habitación con los estándares que debe tener, las nutricionistas, todo el ecosistema cuida, cura y busca que el paciente tenga una experiencia de excelencia y de calidad. Excelente. Bueno, el otro mito es: trabajar en salud vuelve a las personas más empáticas. Bueno, creo que eso tiene que ver con la estructura de personalidad que cada uno de los profesionales que formamos parte de este equipo tengamos. Algunos los traerán más naturalmente esta empatía, otros menos, pero a mi modo de ver creo que es una de las competencias claves que no le puede faltar a alguien que trabaja en este negocio, ¿no? Creo que es muy importante en estos tiempos que corren poder pasar al lugar del otro, poder escuchar activamente, poder encontrar soluciones, cuando no podés poder pedir ayuda, pero la empatía sí, me parece que es algo clave, no solo en nuestra industria, sino en otras también, digamos, me parece que es algo que habilita o obstaculiza, ¿no? O sea, si sos más empático probablemente puedas encontrar mejor feedback, cultivar mejor a ese paciente. Es una gran competencia, a mi modo de ver, en esta industria. Pero no es la única tampoco. Por eso, ¿cómo sería? Amarillo, entonces. Podría ser un amarillo, ¿no? Amarillo. Sería un depende. Un depende, exactamente. ¿No? Hay algo de lo que sí es necesario que pueda estar en complemento con otras cuestiones. Con otras cuestiones. Bien. Tenemos otro mito que dice: quien trabaja en salud aprende a convivir con el sufrimiento. Sí, es real, es cierto, dependiendo en qué área de salud trabajes, ¿no? Digamos, probablemente dentro del sanatorio hay distintos tipos de servicios y probablemente el servicio de neonatología o de maternidad convoca más con sentimientos más esperanzadores, de conexión con la vida y quizás más en un servicio donde hay pacientes adultos o internación general con patologías más severas, ahí el sufrimiento toma otro protagonismo. Por eso digo depende. Pero sí, es una industria y un servicio que se pone en valor en el minuto que lo necesitas, ¿no? Mientras no lo usás, está todo bien. El tema es el día que necesitas hacer una consulta médica, una intervención. Ahí es donde toma real valor el síntoma, el sufrimiento, pongámosle el nombre que querramos, ¿no? Uh-huh. Y por eso lo importante de la empatía, ¿no? Sí, del poder tomar lectura de eso. Sí, y de escuchar también, ¿no? Que me parece que durante muchos años era una clínica de la mirada, de mirar al paciente y de no escucharlo. Hoy creo que es muy importante adicionar, o los médicos que escuchan tienen ese plus, ¿no? De poder terminar de entender bien la necesidad, el dolor, el sufrimiento, de contener, porque hay muchos síntomas que también son emocionales y no todo se resuelve con tomar una pastilla. Entonces, también poder hacer esa mirada más holística del paciente. Bien. Sí, pensaba en las diferentes respuestas que ibas dando en la experiencia, ¿no? Del paciente en términos generales. Cada uno de los eslabones del sistema de salud que es necesario para que, digamos, ese paciente pueda recibir la mejor experiencia. Uh-huh. Sí, que tiene que ver con todo, ¿no? Desde dar un turno, que ese turno lo pueda conseguir rápidamente, porque cuando vos lo necesitas para aquí y ahora, no para que te den un turno dentro de 2 o 3 meses. Bueno, ¿cómo simplificás esa experiencia desde el minuto cero? También es responsabilidad de todos los profesionales que trabajamos para mejorarla, para innovar también. Pensar fuera de la caja me parece que es importante en este momento. La pandemia vino a enseñar que hay otras formas de atender, por ejemplo, las consultas de telemedicina, de no necesitas tener un profesional solo en el consultorio, podés despejar algún síntoma y llegar a la conclusión de algún diagnóstico también
de otras formas más innovadoras, ¿no? Por eso digo, es un negocio que te invita a estar 100% actualizado, innovando con las tendencias médicas, con las tendencias de los distintos actores que trabajan en este ecosistema, inclusive en las de recursos humanos. Tal cual. Bueno, y tengo el último mito que dice: el liderazgo en salud es igual que en cualquier otra industria. No, creo que no, por lo menos lo que dice mi experiencia. Tiene un rol mucho más protagónico. Necesitamos líderes muy orientados a las personas. Así que, bueno, eso básicamente. Bien. Un poco hablábamos recién, ¿no? Y esto de también los líderes que vienen del campo de la salud y bueno, y Exacto. cómo es la cercanía desde ese Sí, lado. tienen que tener muy desarrolladas competencias claves comunicacionales, de escucha, de capacidad de influencia. Muy importante, muy importante. Bien, Tienen que ser líderes cercanos, claramente. básicamente. Perfecto. Bueno, y pasando a un momento de la entrevista que nos gusta jugar con el Sí, nombre del programa, nosotros llamamos a este podcast Puentes al Mundo Laboral, y pensando en la metáfora, bueno, damos fe y constancia de todo tu recorrido, los puentes que has atravesado sí, en el mundo de las personas y en el campo de la salud, sí. ¿no? Y frente a ese recorrido, tal vez mirando desde tu experiencia, ¿qué podrías decir puntualmente de lo que aprendiste, de aquellas herramientas que obtuviste, que crees que en otra industria no hubieses obtenido, o que tal vez no traías de un recorrido en otro campo que no sea el de salud? Bueno, básicamente mi gran aprendizaje en esta industria tuvo que ver con poner en agenda la cultura del cuidado. Que todas las acciones que nosotros diseñamos, pensamos en recursos humanos, tienen que conversar muy bien con este propósito, ¿no? Si no conversan con este propósito, por más que todo el mundo laboral esté yendo hacia determinadas prácticas, si a vos eso que está haciendo el mercado o el mundo laboral no te conecta con tu propósito, es como poco asertivo. Entonces, sí trabajar mucho la cultura del bienestar, la cultura del reconocimiento, la cultura del desempeño, de que la gente que trabaja con nosotros pueda desarrollarse y ocupar posiciones distintas, tener muy claro y mapeado cuál es el talento clave, cuáles son las posiciones claves que nosotros tenemos que tener bien cubiertas y desarrollarlas. Quién es el cuadro de reemplazo, si mañana esa persona clave no está. Bueno, son temas de agenda que lo marca mucho el negocio, y nosotros como profesionales de recursos humanos tenemos que estar muy atentas a esas necesidades del negocio, eh, a poder acompañar y hacer ese match que el negocio necesita para que tenga sentido, ¿no? Si no, quizás en otras compañías te podés dar el tiempo de jugar un poco más o de probar, veamos cómo nos va. Acá hay que ser más asertivos, porque no hay tiempos, porque es 7 por 24, porque del otro lado, como decíamos al principio, hay personas que nos eligen y que nos necesitan en momentos claves de su vida. ¿Eh? Sí, me quedo con esta palabra del sentido y el para qué, ¿no? Que me parece Sí, súper el importante. propósito, ¿no? Claro, y creo que ahí el trabajo a la hora de incorporar personas en el momento del reclutamiento, de la selección, es fundamental. Vos decías el tiempo que se invierte ahí, porque es importante poder, más allá de lo que uno vaya generando a lo largo del proceso, la persona ya forma parte del equipo, ¿no? También está bueno pensar en con qué expectativas viene, ¿no? Con qué sentidos transitados y qué viene a buscar, ¿no? Desde Sí, ese lugar para conectar. sí, básicamente hay competencias que son no negociables para nosotros Mm. y hay muchas otras que se pueden desarrollar. Creo que la buena actitud, la vocación de servicio, eh, la honestidad profesional, más allá de lo que la persona traiga en el currículum, nosotros ponemos mucho foco en eso, ¿no? En que realmente
no dé lo mismo trabajar con nosotros que trabajar en otro lado. Te tiene que convocar el propósito, lo tenés que abrazar de alguna forma. Y entender el impacto que tiene esto en las personas, en sus familias, creo que es algo que nos convoca a muchos de lo que elegimos esta industria. Bien. Bien, Claudia, para concluir, digamos, y pensando de nuevo en este puente que trazamos, sí. En esta charla volvimos a caminar un poquito, a transitar ese puente, y de lo que conversamos hasta acá, ¿hay algo que quieras subrayar, algún mensaje que quieras destacar para transmitir a quienes nos están escuchando, viendo? Sí, básicamente transmitir que tenemos que tener muy en claro el norte, hacia dónde queremos ir para trabajar en esta mejora continua que necesitamos en los profesionales que eligen trabajar con nosotros, ¿no? En hacerle el día a día mucho más fácil y orientar todas nuestras acciones para que eso sea así, ¿no? No generar nada que obstaculice, sino desde nuestro rol hacer que su experiencia con nosotros, de trabajar con nosotros, sea simple. Y por suerte eso lo vemos en resultados porque tenemos mucha gente que nuestra antigüedad promedio es 14 años, es decir, que no se va de la compañía, que elige este lugar como un buen lugar para trabajar. Y bueno, y eso nos enorgullece, pero a su vez nos desafía a seguir dando ese plus para que sea un buen lugar para trabajar para estos profesionales y bueno, indirectamente para todas las personas que nos eligen, que van a ser beneficiadas con esa cultura de trabajo. Bien. Bueno, maravilloso, y ojalá que eso siga creciendo y siga, digamos, expandiéndose, porque es muy interesante poder trabajar en ese contexto y vinculado al propósito, como vos decías. Claudia, agradecerte por este espacio, por favor, por toda tu apertura y por transmitirnos tu experiencia. Así que bueno, encantados de que hayas podido ser parte. Encantada yo, y gracias por el espacio, un placer grande. Gracias. Al contrario. Y gracias a ustedes por elegirnos nuevamente, por escucharnos, y nos vemos en el próximo episodio de Puentes al Mundo Laboral. Esto fue Puentes al Mundo Laboral, auspiciado por Ticketek y Manduba y Visma. Agradecemos el apoyo de Confitería La Ideal, 2Ls, English Point, Artística Tesis y Agua Salvador.